Muchas bendiciones. Mi nombre es Jorge Osorio y hoy vamos a hablar en esta ocasión para esta tarea sobre los estudios de la comunicación en América Latina. En el continente latinoamericano, primero colonizado, luego neocolonizado y siempre subdesarrollado, muchas veces las tendencias culturales y académicas han sido eco de las metrópolis europeas y norteamericanas. La investigación en comunicaciones no ha estado exenta de ello. Pudiéramos hablar de que siempre en nuestros países latinoamericanos siempre ha influido las culturas internacionales. Realmente hemos sido colonizados, neocolonizados, subdesarrollados y nunca llegamos a un desarrollo pleno, porque cuando ya estamos en una etapa de desarrollo copiado de alguna otra nación, esa nación sube el nivel de desarrollo y prácticamente todos los países que están bajo ellos tienen que subir también. En esta etapa vamos a hablar de los medios de comunicación en América Latina. Pero para hablar de ello hay que proponer primero de que internacionalmente los medios han efectuado cierta influencia en muchos de los pueblos latinoamericanos. Grandes canales transnacionales, sus programas de televisión influyen mucho en nuestro continente. Y en esta etapa lo que vamos a hacer es estudiar un poco acerca de esta investigación de los medios en América Latina. La historia de las investigaciones comunicológicas en América Latina pasa por 4 momentos fundamentales. Número 1, a partir de los años 50, marcado por las tendencias funcionalistas y la orientación al estudio de los efectos. Se realizaron estudios de opinión enfocadas a las ventas. En esta etapa de los años 50, los medios de comunicación hicieron investigaciones buscando opiniones, pero se enfocaron más que todo en las ventas comerciales y ver cómo funcionaba eso en los medios de comunicación. También a finales de los años 60 propone el doctor Martín Barbero, y a principios de los 80 se caracterizó por las corrientes críticas nutridas por la inspiración de la escuela de Frankfurt, que denunciaba el imperialismo cultural. En esta etapa, el doctor Martín Barbero la divide en dos. Primero, la ideologista, que se produce a finales de los 60. En esta etapa se estudia el modelo de Laswell, de cómo los medios causan efectos en las masas. Por ejemplo, una ideología, hablando de política, podía ocupar un medio de comunicación para poder llegar a las masas. Y esto se conoce como la teoría de los efectos de Laswell. Y de alguna manera, las masas no resistían a lo que este medio estaba dando a conocer, pues tras de ellos había una ideología. Y eso es lo que hace la crítica de los efectos. Entonces el doctor Martín Barbero la divide en dos. Primero, la ideologista. Y es que toda ideología siempre va a buscar penetrar a las mentes de las personas. En Latinoamérica podemos darnos cuenta que los medios de comunicación tienen un gran efecto en las personas. Un efecto que muchas veces es irreversible, porque la mayoría de personas, lamentablemente, muchas veces no leen y no se informan de la manera adecuada. Muchos simplemente están sentados escuchando una radio o la televisión y no pueden reaccionar. Así que esa es la ideologista. Y luego está la cientifista, que surge a mediados de los 60, que encontraba siempre lo positivo a cualquier problema. Era algo positivista. Realmente que esta crítica cientifista. ¿Por qué? Porque a todo problema que había en una nación le
encontraban una solución. Y esto fue como un caldo de cultivo, ¿verdad? En cuanto a las dictaduras militares, las guerras que habían, para decirle a las personas que la guerra había servido para algo bueno, ¿verdad? Y poder contentar a las personas. Entonces la crítica se basa en darle a conocer a eso a las personas, que realmente no tiene que ser así, sino que aunque trataban de ser positivistas y poderle decir a la gente que era necesaria la guerra, realmente no era así. Así que el estudio de los medios es muy interesante. Primero, porque en América Latina no se tomaba en cuenta el contexto. Realmente América Latina siempre ha sido como el desagüe, llamémoslo de esta manera, de las naciones más fuertes, de los imperios. Todo lo que en esos imperios surge, hablando de Europa, hablando de Norteamérica, siempre viene a parar acá y solamente es recibido. Pero la propuesta que hace el doctor Martín Barbero es estudiar nosotros mismos, pensar por nosotros mismos como Latinoamérica, hablando de medios de comunicación. En ese sentido, hay muchas cosas importantes que podemos rescatar y hay personas importantes que podemos mencionar. Por ejemplo, está la mediación cultural y esta la propuso Jesús Martín Barbero, que es la cultura en la sociedad la que impone lo que un medio debe transmitir. Esa propuesta es muy buena porque realmente lo que antes se venía dando era que el medio de comunicación dictaba, decía lo que tenían que ver los demás sin importar la cultura. Pero el doctor Martín Barbero en su investigación da a entender que realmente para que las personas puedan sentirse atraídas hacia un medio de comunicación, tiene que ver la cultura que estas personas tienen. En ese sentido, el medio de comunicación tendría que investigar, ve ahí podemos entrar a la mediación cultural, investigar la cultura de las personas para ver qué puede transmitir y que la persona se sienta atraída a ese medio de comunicación. Por ejemplo, una de las propuestas que pude leer en el material era que Latinoamérica es precursor en cuanto a las telenovelas porque a todas las personas les gusta ver novelas acá. Realmente casi está dentro de la cultura. Las novelas presentan problemas similares, familiares, económicos, y en ese contexto cualquier medio de comunicación que presente una telenovela va a tener una audiencia muy grande. Luego también en la teoría sociocultural del consumo está Néstor Canclini, y este habla de la hibridación cultural y cómo los medios hacen nula la cultura en la sociedad imponiendo lo que transmiten. En esta teoría que propone Néstor Canclini, él da a entender que la mayoría de medios de comunicación lo que hacen es imponer una cultura. Vamos a ser un poco críticos en esta ocasión, y como nos damos cuenta, por ejemplo, que en nuestro país, El Salvador, vamos a delimitar esto acá, la mayoría de los medios influyentes que tenemos en nuestro país son mexicanos. Casi el cable, si hablamos de Sky, si hablamos de cualquier cable que tengamos, sea claro, todo, casi la mayoría son mexicanos. Toda la programación es mexicana. De alguna manera, entonces la cultura mexicana influye en la salvadoreña. ¿Por qué? Porque nuestras palabras han cambiado. Por ejemplo, otra cultura que está influyendo bastante por medio de las series es la colombiana. Entonces hay palabras que ya usamos como colombiano. Ya mucha gente, en vez de decir chero, que es una palabra salvadoreña para referirse a un amigo, ahora dicen parcero. Entonces se cambia, ahora se dice cuate como en México. Entonces de alguna manera Canclini tenía toda la razón, porque realmente los medios imponen y eso no lo vamos a negar. Somos salvadoreños y América Latina siempre desde sus inicios, desde la colonización, se ha acostumbrado a que otros vengan e impongan su propia cultura. Luego también está el enfoque integral de la audiencia. Quiero proponer a Ramiro Beltrán, porque en este enfoque que era algo integral, Ramiro Beltrán habló de democratización de los medios, de cómo el medio debería hacer un asocio con las personas que están escuchando o viendo todo lo que se transmite en televisión. En pocas palabras, había que hacer una democratización del medio
tomando en cuenta la audiencia. Y eso ha influido bastante, buen enfoque, una buena crítica, porque él propuso eso, haya sido muy bueno realmente, porque es lo que los medios también hoy en día están haciendo, tomando en cuenta a la audiencia. Y también está la recepción activa. Realmente no es como se pensaba, que la gente siempre estaba pasiva recibiendo todos los medios de comunicación. Realmente se ha descubierto que hay personas críticas, que hay personas pensantes que están detrás de una pantalla de televisión, que no se tragan todo, y de esa manera el medio de comunicación debe de tomar en cuenta el que esas personas están totalmente activas. La asunción de la historia cultural de nuestros pueblos llevó a Barbero a una conclusión capital para la comprensión de la cultura masiva. Lo masivo no es una degeneración de la alta cultura, sino una deformación de lo popular. Esta afirmación, que pudiera parecer simple, entraña varias importantes consecuencias. En primer lugar, el abandono de las posiciones etnocéntricas y apocalípticas que ven los medios como aquello que viene a corromper lo único que vale y brilla, el arte verdadero, la alta cultura. Con el rompimiento de este prejuicio se acaba con todas las concepciones antimedios que habían predominado en las retóricas aristocráticas de muchos estudios, tanto de izquierda como de derecha. En segundo lugar, se comprende por qué los procesos de recepción no son de aceptación pasiva de los mensajes ajenos que se le imponen, sino de apropiación y reconocimiento. Lo que encuentran los sujetos son sus propias matrices culturales, que aunque homogeneizadas y estilizadas, perviven en los textos masivos. Son los propios procedimientos que han existido toda la vida en la memoria narrativa y cultural de los pueblos, lo que ahora se activan en los medios masivos de difusión. Esto explica el lado del placer, del goce, del entretenimiento, de la seducción que se encuentra en la gente, en las propuestas culturales de los medios, y el éxito que logran los productores que explotan esas matices. En tercer lugar, lo popular se convierte entonces en el centro de articulación que une las distintas fases de la historia, y por lo tanto en el sitio desde donde investigar las prácticas culturales contemporáneas. Se entiende lo popular como lo heterogéneo, lo mezclado, lo que se transforma en espacio y tiempo. En cuarto lugar, aparecen los géneros como elementos protagónicos que, venidos de la memoria narrativa social e individual, articulan las competencias comunicativas de los emisores con la de los receptores. En esta pequeña resumen podemos evaluar algo, que el hecho de que los medios, por ejemplo los medios internacionales, no se preocupan tanto por la sociedad. Ellos pueden matizar todo, pueden hablar de cultura, pueden enfocarse en cuestiones culturales más superficiales que las que nosotros tenemos en América Latina, que estamos acostumbrados a violencia, estamos acostumbrados a guerras, estamos acostumbrados a conflictos sociales, a explotación. Entonces, no es lo mismo que un medio europeo se dedique solamente a tomar en cuenta la cultura, las cosas bonitas de un país, igual que en Norteamérica, a que un medio de comunicación esté en nuestro país como El Salvador o un país latinoamericano. No puede darse el lujo, como antes, de solamente causar el efecto en las personas, programar algo sin tomar en cuenta lo que la sociedad está pasando, lo que piensa, lo que es la cultura de cada uno de nosotros. Porque al final, aunque nos guste de alguna forma esa transculturación, esa cultura que viene de otros lados, aunque eso nos parezca bien y podamos adaptarnos muchas veces a su lenguaje, todavía nos interesa nuestra cultura, realmente nos interesan nuestros problemas. Y entonces los medios de comunicación deben de pensar en eso. Y uno de los programas que ha tenido mucha aceptación dentro de la programación en los medios acá en El Salvador ha sido la de consulta a la comunidad. Por ejemplo, ir el reportero a una sociedad, a una comunidad, y preguntar qué es lo que necesitan. Ha tenido mucha audiencia. En lo personal me ha tocado pues estar en algunos medios de comunicación, teniendo programas, trabajando en alguna área, y realmente puedo percibir
que los medios en América Latina tienen que estar en unión, en asocio con los miembros de las comunidades, o sea, metidos en el ámbito social realmente, y no solamente como agentes activos hacia audiencia pasiva, sino tomar en cuenta que la audiencia es crítica hoy en día. Esta ha sido mi participación, espero que haya sido la correcta, quizás no perfecta, pero traté de analizar un poco en este tiempo lo que podía ver en esta información. Que Dios la bendiga, licenciada.